¿Cuánto es el mayor tiempo que usted ha tenido que esperar en algún lugar? ¿A quién le gusta esperar en un banco? ¿A quién le gusta esperar en una fila? Hay quienes, y me incluyo ahí, que nos exasperamos esperando. Imagínese usted que Dios le dijera: tienes que esperar 40 años para haber cumplido lo que yo te prometí. No sé si la paciencia nos daría para esperar tanto tiempo. Pues le quiero contar que hoy, por fin, con esta última enseñanza de nuestra serie Deambulando en el Pecado, el pueblo de Israel va a llegar al último pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Recapitulemos por unos instantes. En enero de este año empezamos a estudiar desde que Dios libera al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto y hemos visto todo ese recorrido por el desierto, algunos acontecimientos, algunos sucesos, y el rumbo para el que va este pueblo es a la tierra prometida. Nosotros llevamos 2 meses estudiando esto. El pueblo de Israel duró 40 años esperando ver la tierra prometida. Por fin llegamos. ¿Cómo creen que están estos israelitas allí en ese último pueblo, expectantes ante la tierra que Dios le prometió? Seguramente están contentos, están enérgicos, están felices porque por fin llegaron. Pero lamentablemente, ya en el último lugar, se desenfrenaron completamente en su pecado. Y lo que vamos a estar estudiando hoy es quizá el pecado más fuerte de toda esta serie que vimos. Llevamos un mes y 2 semanas estudiando acerca del pecado. El pecado en el que el pueblo de Israel entró allí, en este lugar, es un pecado terrible, es un pecado abominable delante de los ojos de Dios, pero que hoy el mundo ha tratado de minimizar. Hoy el mundo ha tratado de reducirlo a algo insignificativo, algo pequeño, algo que todo el mundo tiene que vivir porque es necesario. Le estoy hablando del título de nuestra enseñanza: la destrucción del pecado sexual, la inmoralidad sexual. Hermanos, antes de leer el texto, déjenme decirle que nuestro caminar con Dios no es tanto una carrera de velocidad. No se trata del que más rápido llegue o el que más cosas consiga. ¿Sabe? Nuestra carrera con Dios es más una carrera de resistencia, de persistir en el camino. Y ya cuando estemos cerca de la meta, tenemos que tener también mucho cuidado en ese lugar, en ese momento, porque el que no tenga sus ojos abiertos, el que no persista, el que no resista, fácilmente puede desviarse del camino del Señor. Veamos cómo este pueblo terminó metido en este pecado sexual tan grotesco delante del Señor. Números capítulo 25, versículos del 1 al 3. Mientras Israel habitaba en Sittim, el pueblo comenzó ¿a qué? ¿Qué palabra utiliza la Biblia? Prostituirse con las hijas de Moab. Y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Dios bendiga su santa palabra. Oiga, ¿cuántos años lleva usted de cristianismo? Yo llevo aproximadamente, siendo consciente, unos 20, 21 años escuchando prédica tras prédica en iglesias. Y siempre que se habla de la sexualidad, la prédica de la sexualidad es sobre lo malo. Aléjate de la inmoralidad sexual, huye de esto, huye de la pornografía, huye de las relaciones inmorales, y siempre nos están bombardeando con esa información, y creo que es necesario, también es bueno que el pueblo conozca que la inmoralidad sexual es un pecado grave delante de Dios, pero en estos largos años que yo llevo escuchando prédicas, pocas he escuchado sobre lo bueno que es la sexualidad. Y voy a tomarme unos minutos para contarle lo bueno que es la sexualidad. Hoy vamos a hablar también de lo malo, de la inmoralidad sexual. Pero déjeme recordarle que la sexualidad es algo que Dios creó. Y así como Él quiere que tú abras tu Biblia y la leas, así como Él quiere que tú ores, que pases tiempo con Él, Dios también quiere que tengas una vida sexual sana delante de Él. La sexualidad es un regalo de Dios para el mundo, para el hombre, para que las personas lo disfruten. Según el panorama bíblico, la sexualidad es algo puro y algo santo delante de Dios. Es un regalo tan valioso que involucra tantas áreas de nuestra vida cuando se entra en ese mundo de la sexualidad. Se involucran las emociones, se involucran
los sentidos, se involucra el amor, se involucran varias áreas y allí en la sexualidad se siente el placer, el deleite. Ese es un regalo de Dios para la humanidad. ¿Cree usted que entonces la sexualidad es pecado? No, es un regalo de Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es cuando nos salimos de los límites que Dios estableció para ese regalo que nos dio. Porque cuando desdibujamos el diseño original de Dios, terminamos metidos en un desenfreno y en unos pecados que ni imaginamos que podíamos terminar ya metidos. Permítame compararle la sexualidad con el siguiente paisaje. ¿A quién le gusta manejar, conducir? Es rico manejar. Hay una carretera en Sudáfrica que tiene el premio por ser la carretera más hermosa del mundo. Tenemos un video, ¿cierto? Regálame el video mientras que voy narrándolo, por favor. ¿Por qué es tan hermosa? Porque mientras que van circulando por esta vía, a margen izquierda tenemos ese precioso océano clarito con sus colores preciosos. A margen derecha tenemos una montaña verde, frondosa, bonita. O sea, esa carretera de día es muy bonita. Y hay algunos sectores que de noche tienen como faros y las vistas hacia la luna, hacia las estrellas también suelen ser muy bonitas. Ha ganado muchos premios esta carretera, está en Sudáfrica, la ruta se llama la vía rumbo a la cima de Chapman. Cuando vayan a Sudáfrica a hacer un safari, cogemos esa carretera. ¿Cuál es el problema? El problema es que el paisaje es tan hermoso, es tan llamativo, que los conductores suelen distraerse y quitan sus ojos del camino y terminan apartándose de él. ¿Y qué ha ocurrido? Que ese precioso paisaje, por culpa de la gente distraída, pero yo creo que los distraídos son solo los de allá. Aquí no creo que hayan tantos distraídos manejando, ¿cierto? Aquí todos tenemos los ojos puestos en la carretera. Por culpa de los distraídos que no se mantienen en el camino, se ha vuelto el cementerio de muchas personas y el cementerio de muchos vehículos. Terminan saliéndose del camino y ese paisaje precioso termina en una catástrofe, en un problema muy complicado. ¿Qué hizo el gobierno? El gobierno instaló unos muros en roca para poner los límites para que los conductores distraídos no se salgan de esa vía. Pues de la misma manera, así como ese paisaje es hermoso, como ese paisaje es precioso, déjeme decirle que la sexualidad también es un mundo precioso, es hermoso. Pero si nos desviamos de los límites que Dios estableció para andar en nuestra sexualidad, podemos fácilmente terminar en una catástrofe, en un desorden que puede que en algunas circunstancias ni siquiera tenga remedio. Por eso la idea central de esta enseñanza: la sexualidad destruye por fuera de los límites divinos. La sexualidad destruye por fuera de los límites divinos. ¿Cuáles son los límites que Dios puso? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta área? ¿Cómo puedo saber, jovencitos, qué es lo que está bien y lo que está mal dentro de mi vida sexual? ¿Hasta dónde puedo llegar? Hoy vamos a hablar un poquito de esas cosas a la luz de este texto. Primer punto, por favor, allí en su material. El pecado sexual siempre trae consecuencias. Escriba la palabra consecuencias, por favor. Y regálame Números capítulo 25, el versículo 1. Arranquemos a desarrollar la historia. Dice el texto que mientras que Israel habitaba en Sittim. Permítame le cuento un poquito qué es este pueblo. Como le dije, este pueblo es el último antes de entrar a la tierra prometida. De hecho, cuando los israelitas estaban allí en Sittim, podían ver al otro lado del río Jordán Jericó, que usted se acuerda que fue la primera ciudad que conquistaron de la tierra prometida. Allí estaban en Sittim. Sittim es un pueblo que hace parte de una nación grande que se llama Moab, los moabitas. Un país, hay dos países ahí cercanos, están los moabitas y los amonitas. Este par de pueblos, este par de naciones, en toda la historia de Israel van a estar en conflicto con ellos. Siempre van a tener problemas, van a tener conflictos con Israel. Pero ¿usted recuerda cuál es el origen de este par de pueblos? ¿Sabe a dónde se remonta el nacimiento de los moabitas y de los amonitas? Voy a contarle, pero por favor no se vaya a escandalizar. La creación de este pueblo se remonta más o menos unos 700, 800 años antes de este acontecimiento que estamos estudiando hoy. ¿Dónde surge este problema? En un par de ciudades que Dios quemó. ¿Cómo se llamaban esas ciudades? Sodoma y Gomorra.
¿Quién vivía allí que Dios le dijo que se fuera? Lot. Dios le dice a Lot, coge a tu familia y vete de allí. Lot sale con su esposa, con sus hijas. ¿Y qué ocurre con la esposa en el camino? La orden es que no volteen a ver hacia atrás. La esposa voltea a ver hacia atrás y queda convertida en una estatua de sal. Lot tiene que terminar huyendo por algunas circunstancias y termina viviendo en una cueva junto a sus 2 hijas. Y quiero que leamos cuál fue el acontecimiento que ocurrió allí. Génesis capítulo 19, versículo 30 al 38, la Biblia dice lo siguiente: Lot subió a Zoar y habitó en los montes, y sus 2 hijas con él, pues tenía miedo de quedarse en Zoar, y habitó en una cueva, él y sus 2 hijas. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no hay ningún hombre en el país que se llegue a nosotras según la costumbre de toda la tierra. Ven, hagamos que beba vino nuestro padre y ¿qué? Y acostémonos con él. Qué perversión, qué inmoralidad sexual tan fuerte la que hay allí. Acostémonos con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. Aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la mayor entró y se acostó con su padre, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Al día siguiente la mayor dijo a la menor: mira, anoche yo me acosté con mi padre, hagamos que beba vino esta noche también, y entonces entra tú y acuéstate con él para preservar nuestra familia por medio de nuestro padre. De manera que también aquella noche hicieron que su padre bebiera vino, y la menor se levantó y se acostó con él, y él no supo cuándo ella se acostó ni cuándo se levantó. Estaba bien borrachito Lot, estaba bien tomado. Así las 2 hijas de Lot concibieron de su padre, y la mayor dio a luz un hijo y lo llamó Moab, el padre de los moabitas. Él es el padre de los moabitas hasta hoy. En cuanto a la menor, también ella dio a luz un hijo y lo llamó Ben-Amí. Él es el padre de los amonitas hasta hoy. Mire la perversión de donde nacen estos 2 pueblos. Estoy convencido de que la mente de estas 2 mujeres, de estas 2 muchachas, estaba tan dañada por lo que vivieron allí en Sodoma y Gomorra, que para ellas hasta de pronto era normal, según su cultura, normal según su tradición, acostarse o tener relaciones sexuales con su padre. ¿Le escandaliza ese pecado? Mire, porque nosotros vivimos a veces en una burbuja, pero no alcanzamos a imaginar la inmoralidad sexual que hay allá afuera. Las prácticas en las que anda la gente hoy en día sexualmente, no alcanzamos a imaginarlas. Nos escandalizaría tanto como lo que estamos leyendo aquí. Entonces estos 2 hijos de estas 2 muchachitas crean sus propios pueblos, se desarrollan igual que la nación de Israel, y para la historia de hoy, para lo que estamos estudiando el día de hoy, entonces está el rey de Moab, está el rey de los amonitas, y ven que a lo lejos viene la nación de Israel. Ellos saben, ellos conocen que ellos destruyeron a los egipcios y que en el trayecto han acabado con uno que otro pueblo, entonces tienen miedo de que también a ellos les vaya a ocurrir lo mismo. Y se ingenian un plan. Ellos saben que no pueden militarmente con ellos, ellos saben que son inferiores y que el Dios de Israel los acompaña. Entonces, ¿alguien sabe cuál es el plan que maquinan estos 2 hombres para destruir al pueblo de Israel? Le pagan un profeta. Mire, esto es bastante historia, pero necesito contársela para entender cómo llegamos a este versículo que estamos leyendo. Hay un pseudo profeta de parte de Dios que se llama Balaam. ¿Ha escuchado la historia del profeta que le pega la burrita porque iba a maldecir al pueblo de Israel? Bueno, creo que tenemos en un mejor concepto del que deberíamos a Balaam. Yo creo más bien que Balaam no era un profeta tanto, sino que más bien era un hechicero. Un hombre que andaba en las artes espirituales, un hombre que se le pagaba para que maldijera o bendijera a alguien. Normalmente lo pintamos como alguien muy, muy bonito. Pues el rey de Moab y el rey de los amonitas buscan a Balaam y le dicen: te vamos a pagar si maldices al pueblo de Israel para que nosotros podamos destruirlo. Tiene de tarea leer Números capítulo 22, 23 y 24. Allí se narra la historia. Le voy a resumir qué ocurrió.
Cuando Balaam se alista para maldecir al pueblo de Israel y que los moabitas y los amonitas puedan destruirlos, Dios interviene y Balaam no puede maldecirlos, no puede proferir palabras malas sobre ellos. Entonces los reyes de Moab y el de Amón se molestan con Balaam y le dicen: ¿qué hacemos? Nosotros te pagamos, ¿qué solución nos das? Y aquí viene el consejo de este pseudo profeta, de este hechicero. Le dice: rey de Moab, dígale a las mujeres de su pueblo que vayan al campamento de los israelitas y los seduzcan. Vayan y les coqueteen. Y estoy convencido de que esos hombres cederán ante el pecado sexual y la presencia de Dios, la ira de Dios, se alzará contra ellos. Y así fue. Así fue. Pues el hombre que incitó a que Moab mandara a sus mujeres al pueblo fue el que hoy llamamos el profeta Balaam. Eso está en Números capítulo 31. Usted lo puede leer allí. Entonces, continuemos en la historia. Números capítulo 25, versículo 1. Ya conocemos el contexto. Entonces, mientras Israel habitaba en Sitim, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Versículo 2, y estas invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses, y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Oiga, terrible. Terrible, mientras que Dios estaba protegiendo a este pueblo de que no cayera en manos de Balaam, este pueblo se entregó por completo a estas mujeres y terminaron adorando a otros dioses diferentes a su Señor. Y déjeme decirle algo más de lo que hizo Balaam. Mire, así actúa el enemigo hoy en día con nosotros. Cuando no puede por un lado con nosotros, cuando no puede derrotarnos por un lugar, empieza a atacar por el otro y por el otro hasta que nos hace caer o hasta que quiere buscarnos la caída. La Biblia dice que el diablo anda como un león rugiente buscando a quién devorar. Y el que crea estar firme en algún área, cuídese, mire que no caiga. Seguramente Israel creían que estaban firmes en su área sexual porque ellos no se estaban contaminando con otros pueblos y por ahí el diablo les encontró la caída. Cuídese, esté atento. No, yo no creo que yo vaya a caer en inmoralidad sexual. Ese es un pecado que yo no cometería. Tenga cuidado, tenga cuidado. Recuerde que no es una carrera de velocidad, es una carrera de resistencia. Entonces el pueblo se desenfrenó y la ira del Señor se levantó contra Israel. Y vamos a ver cuál fue la consecuencia inmediata para este pueblo. Versículo 4. Y el Señor dijo a Moisés: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. Casi todos los pecados que hemos revisado del pueblo de Israel en ese transcurrir han terminado con la muerte de muchas personas. Pero en este pecado particular, gracias hermana, en este pecado particular, las consecuencias no se limitaron únicamente a la muerte de algunos. Hubo otras consecuencias que se las quiero mostrar, que son las mismas consecuencias que pueden haber hoy, fruto de la inmoralidad sexual. La primera consecuencia que encontramos se torna en el aspecto físico. Resulta que en Números capítulo 25, en el versículo 9, se nos cuenta que había una plaga fruto del desenfreno sexual de estos israelitas. Dice el versículo 9, y los que murieron por la plaga fueron 24,000. O sea, no fue que Dios los haya matado a espada a consecuencia de su pecado, sino que había un virus, había una plaga allí dentro del campamento de Israel que terminó matando a 24,000 personas. Algunos estudiosos dicen que esta plaga es una enfermedad de transmisión sexual que adquirieron fruto de su desenfreno sexual. ¿Ocurre hoy en día lo mismo? Claro que sí, claro que sí. El que vive desenfrenado sexualmente, teniendo relaciones sexuales con personas de cualquier tipo, corre el riesgo de contagiarse de alguna enfermedad de transmisión sexual. Por allá en 1980 salió a la luz o se llamó por primera vez una enfermedad que ha matado a 25 millones de personas hasta la fecha, y es el SIDA. El SIDA es una enfermedad mortal que surge fruto o que se contagia fruto de contacto de fluidos corporales, la mayoría de veces por tener relaciones sexuales. Hay un mito de cómo empezó este virus, esta plaga. Se cree
que posiblemente fue porque por allá en el África un hombre desenfrenado sexualmente tuvo relaciones sexuales con una chimpancé, porque ese virus es propio de esos animales, de los chimpancés, y que se cree que por esa relación sexual entró el virus a las personas, por esa inmoralidad sexual. No se sabe a ciencia cierta si el virus entró de esa manera a la raza humana, pero de lo que sí estamos seguros es que más o menos en los años 85, 86, por allá en San Francisco, en Estados Unidos, un grupo de homosexuales se encargaron de propagar el SIDA dentro de muchas personas. De esas relaciones inmorales homosexuales se propagó el SIDA, y algunos hombres que tenían experiencias homosexuales a escondidas de sus hogares fueron y pasaron el SIDA a sus esposas y a sus hijos, y hoy en día hay muchos huérfanos por culpa de esa plaga. Hoy en día muchos niños nacen con SIDA por culpa de esa plaga, por el desenfreno sexual, por el desorden sexual. Ahí están las consecuencias físicas de si entras en un desenfreno sexual, y no es la única plaga que hay hoy en el mundo. Hay más enfermedades. Está el sífilis, está el herpes, y hay una larga lista más de plagas de las que te puedes contagiar si entras en inmoralidad sexual. Pero pastor, ¿usted por qué está predicando de eso aquí en la iglesia? Si aquí nosotros no cometemos ninguno de esos actos, ¿quién de nosotros terminaría en esas cosas tan terribles? Hermanos, usted no se alcanza a imaginar la cifra tan alta que hay de cantidad de inmorales sexuales en las iglesias. La estadística es muy elevada. Aquí podemos venir a levantar las manos todos y parecer cristianos y aparentar serlos, pero dentro de nosotros pueden haber personas que estén metidas en esas situaciones. La estadística es muy alta. Gente que consume pornografía, gente que tiene sexo libertino con cualquier persona que encuentra. Eso ocurre en las iglesias, no me lo estoy inventando, realmente ocurre, y puede que entre nosotros haya quien esté luchando o entregado por completo a ese pecado. Por eso lo estoy predicando, por eso lo estoy diciendo. Entonces hay una consecuencia física. Bueno, pastor, pero mi inmoralidad sexual no es acostarme con otras personas, mi inmoralidad sexual no es hacer esas cosas que hizo el pueblo de Israel. Mi inmoralidad sexual se limita únicamente de pronto a ver pornografía o a espiar mujeres o a espiar hombres. Hermano, eso genera un daño psicológico en su cabeza. Si usted cree que no hay ninguna consecuencia por ver pornografía, eso es una mentira del diablo que usted está imaginando, que está creyendo. Pero por consumir pornografía, por pasársela morboseando a los hombres o a las mujeres, su mente se pervierte. Y usted ya no puede ver, en el caso de los hombres, a las mujeres de la misma manera como las veía antes. Ahora siempre las va a ver como un objeto sexual. Y va a estar esperando siempre la oportunidad para poder acostarse con ellas. Su mente se daña así como se dañó la mente de estas hijas de Lot. Créame que eso ocurre. Y va a empezar a fantasear, y va a empezar a imaginar. No, pastor, le prometo, le aseguro que yo solo me voy a quedar en mi pecado, ahí escondido donde nadie lo ve. Dios sí lo ve, Dios sí lo ve. ¿Y sabe cuál es la única razón por la que usted y yo no nos hemos desenfrenado en nuestro pecado de inmoralidad sexual? Porque la bondad y la misericordia de Dios están ahí como un estorbo para nuestro pecado. Pero en el momento que Dios decidiera quitar su amor, su bondad, su misericordia de nosotros, todos nosotros nos desenfrenaríamos sexualmente en inmoralidades terribles. Téngalo por seguro, téngalo por seguro. Tenemos un daño psicológico en nuestra mente porque toda nuestra sociedad está permeada por este aspecto sexual. Créame que sí. Y por supuesto, hay una consecuencia espiritual. Y es lo que voy a decir a continuación, es un poco fuerte, pero es real. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice lo siguiente: huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, del Espíritu de Cristo mora en el creyente? Que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio.
Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Mire, si hay alguien que cree en Cristo, si alguien cree en Cristo, Cristo mora dentro de él, el Espíritu de Cristo mora en él. Dice que son uno con Cristo. Y esto que voy a decir suena extraño, suena raro, pero la Biblia uno puede sacar esta conclusión de las Escrituras. Cuando ese creyente se casa con su esposa, también se une a su esposa. Y en el acto sexual dentro del matrimonio, por raro que suene, allí también está presente Cristo. Y eso no lo hace inmoral, eso no lo hace pecaminoso, no. El acto sexual dentro del matrimonio, dentro de las parejas, es algo santo, es algo bello delante de Dios. Y si Cristo mora dentro de las dos personas, allí también Cristo está presente. Pero para el creyente que también tiene a Cristo en su corazón, que decide tener relaciones sexuales con otra mujer por fuera de su matrimonio, adivina quién también está llevando a que tenga esa relación sexual. A Cristo. Y usted se imagina al Dios santo, al Dios perfecto, al Dios puro estando presente en ese acto sexual tan abominable. Usted está llevando a Cristo a esos lugares si usted cree en Jesús como su Salvador y sigue en esas prácticas sexuales. Cuando usted enciende su computador para ver pornografía, cuando usted decide morbosear a alguna persona en la calle, usted tiene a Cristo también en esas prácticas. Y por lo tanto hay una consecuencia espiritual. ¿Le parece fuerte? Pero es real. Es real. Eso enseña la Escritura. Entonces, la inmoralidad sexual, el pecado sexual siempre va a traer consecuencias. Para el pueblo de Israel hubo muerte para algunos y también hubo una plaga que Dios mandó y mató a 24,000 personas. Hoy en día, si nosotros estamos desenfrenados en nuestra inmoralidad sexual, no solo nos vamos a afectar a nosotros, sino que también vamos a terminar afectando a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y si las personas que están alrededor, nuestros familiares, ven que estamos en inmoralidad sexual y no se oponen, no estorban el pecado de esa persona, déjeme decirle que también son cómplices de ese pecado. Segundo punto, la complicidad con la inmoralidad sexual también es pecado. Números capítulo 25 en el versículo 4 dice lo siguiente: el Señor le dijo a Moisés, después de que todo este pueblo se desenfrenó sexualmente: toma a todos los jefes del pueblo y ejecútalos delante del Señor a plena luz del día, para que se aparte de Israel la ardiente ira del Señor. ¿Por qué a los jefes? ¿Por qué los jefes tenían que pagar las consecuencias de lo que hizo el pueblo? ¿Sabe por qué? Porque ellos eran los encargados de instruir al pueblo en lo que debían hacer o dejar de hacer, en las prácticas correctas delante de Dios y lo que era inmoral delante de Dios. Y los jefes del pueblo vieron que el pueblo se desenfrenó, que el pueblo entró en esta inmoralidad sexual, y ninguno de ellos estorbó el pecado de estas personas. Ninguno de ellos se levantó a decirles: no hagan esto, huyan de esas cosas, sino que algunos de ellos hasta participaron del desenfreno del pueblo, y aunque ellos no todos eran responsables del acto mismo, sí fueron responsables porque no estorbaron el pecado del pueblo. Y por eso Dios los mató. Dios los mató. Pensemos por unos instantes, ¿cómo podemos ser cómplices de la inmoralidad sexual en nuestra casa? Mire, hay padres cristianos, o que dicen ser cristianos, que prestan su casa para que sus hijos, supuestamente cristianos, tengan relaciones sexuales. Y dicen: mejor vengan y hagan las cosas aquí. Yo les doy los preservativos, yo les doy lo que ustedes necesitan, no se vayan a meter a ninguno de esos moteles o a ninguno de esos lugares, vengan y hagan las cosas aquí. Y los papás saben que sus hijos están en esas cosas y no hacen nada. Les parece normal porque para el mundo es normal que los novios tengan relaciones sexuales. Pues déjenme decirles que a la luz de la Escritura, el único lugar, y eso lo voy a ampliar un poquito más adelante, que es bendecido por Dios, el único lugar donde es permitido, que está dentro de los límites divinos para tener relaciones sexuales, es dentro del matrimonio, no más, no más. Pero no puede ser que hayan papás acolitando este tipo de pecados, consiguiéndoles condones a sus hijos, porque uno no sabe qué pueda pasar. No críe bien a sus hijos. Haga que sus hijos vean al Señor, haga que sus hijos obedezcan al Señor por amor, pero no acolite esos pecados. Mire, otra forma en que somos cómplices
de la inmoralidad sexual es dando algunos consejos sobre esa área. Yo he escuchado consejos terribles sobre eso. Le voy a contar un consejo que me dio una tía una vez. Me dijo: mijito, si ya encontró a la mujer con la que se va a casar y es su novia, le recomiendo que se acueste con ella antes del matrimonio para que sepa cómo les va, porque si no se entienden en esa área, más adelante en el matrimonio va a ser un problema. Me dieron ese consejo. Y algunos dirán: no, pero es un consejo normal, es un consejo sabio. No, eso es ser cómplice de la inmoralidad sexual. ¿Participa usted de conversaciones de doble sentido? ¿Hace usted chistes de doble sentido siempre con esa índole sexual? No sea cómplice en esas cosas. Miren, hay papás que saben hoy que sus hijos están consumiendo pornografía y no son capaces de ir a estorbar el pecado de sus hijos. No son capaces de ir a hablarles sobre ese tema. No son valientes. Les falta responsabilidad espiritual, les falta responsabilidad emocional sobre sus hijos y prefieren guardar silencio para evitar que nuestro hijo tenga una situación incómoda con nosotros. No estorbe el pecado de sus hijos, estorbe el pecado de sus familiares. Si usted sabe que un miembro de su casa está viendo pornografía, confróntelo, hable con él, hágale caer en cuenta del pecado en el que está, porque si no, usted también es cómplice de esa situación. Y a los que son cómplices también les acarrea consecuencias. Eso termina afectando. Le voy a contar la historia de un papa en la Biblia. ¿Conoce la historia de Elí, el sumo sacerdote Elí? Elí era un hombre de iglesia, era el sumo sacerdote del momento. Un hombre que adoraba al Señor, iba todos los domingos a la iglesia, ofrendaba, él predicaba y todo, era el pastor casi. Tenía una vida muy correcta, pero sus hijos, Ofni y Finés, se llamaban este par de muchachitos. ¡Qué muchachitos tan rebeldes! Se robaban la ofrenda que llevaban al templo, cogían de ahí y comenzaban a hacer negocio de eso. Y cuando el papá se entera de que sus hijos están en este pecado, ¿sabe qué va y dice? Le dice: hijitos, he escuchado que están en algunos pecados, no hagan esas cosas. Cuando le faltaron pantalones a este hombre para ir a expulsarlos y decirles: no hagan más eso, y los voy a sacar del templo por estar haciendo esas prácticas. Estos muchachitos seducían a las mujeres que servían en el templo. Dice 1 Samuel capítulo 2 versículo 22, Elí ya era muy anciano y oyó todo lo que sus hijos estaban haciendo a todo Israel y cómo se acostaban con las mujeres que servían a la entrada de la tienda de reunión. Este señor cristiano, este señor que servía al Señor, sabía que sus hijos estaban en inmoralidad sexual y no hizo nada. No hizo nada. ¿Sabe qué ocurrió? Los hijos de Elí terminaron muriendo al poco tiempo. Elí también terminó muriendo por causa de ese pecado. Y no solo ellos tres, sino que todo el pueblo de Israel perdió una batalla ante los filisteos a causa de ese pecado y murieron miles. Si usted hoy no estorba el pecado de las personas de su casa, el pecado inmoral de las personas de su casa puede acarrear también consecuencias graves sobre todo lo que usted viva. Pastor, me da miedo. Me da miedo tener esa conversación incómoda con mi esposo. Me da miedo tener esa conversación incómoda con mis hijos. Sí, lo sé. Y puede que no sea una conversación fácil, pero estoy convencido de que lo que le estoy diciendo, y si lo está escuchando hoy y esto lo motiva a hacerlo, es una instrucción del Señor. Hágalo, hable, vaya y estorbe el pecado de su familia. No lo consienta. Mire, vamos a hablar por unos instantes de los límites divinos que Dios estableció para nuestra sexualidad. Como le dije hace algunos instantes, la sexualidad es únicamente para el matrimonio. La vida sexual es únicamente para el matrimonio. ¿Qué tipo de matrimonio? Todo matrimonio que sea legal. Todo matrimonio que sea legal. Eso incluye notario y eso incluye la ceremonia en la iglesia. Hoy nos han vendido la historia de la unión libre. No, pero es que llevamos 20, 25 años de novios y vivimos juntos y hermano, puede que el Estado hoy acepte la unión libre como un matrimonio, pero eso sigue siendo fornicación a la luz de las Escrituras. Y si hoy usted está viviendo de esa manera, le pido en el nombre del Señor que haga las cosas bien delante de Él.
por doloroso que sea, organícese, haga lo que tenga que hacer, pero la unión libre no está permitida delante del Señor. La pornografía, el consumo de pornografía es pecado, la homosexualidad es pecado. Hoy hay en día un montón de prácticas extrañas, por ahí están las parejas swinger, ¿han escuchado eso? Parejas que se cambian con otras parejas para tener relaciones sexuales. Eso es inmoralidad sexual, eso está por fuera de los límites divinos. Los límites divinos que Dios estableció para que la sexualidad no termine en un desastre es únicamente dentro del matrimonio, con tu esposo, con tu esposa. Y allí, después hablaremos de eso, de qué tanta libertad hay para la vida sexual matrimonial. Pero esos son los límites que Dios estableció. De ahí para allá todo está por fuera y puede terminar en una gran catástrofe. Este pueblo pues pagó las consecuencias de ese pecado con una infección mortal, murieron algunos, pero mire lo que ocurrió a continuación. Punto 3, por favor. Eliminar el pecado sexual trae bendición. Números capítulo 25, versículo 6 al 13. Este texto es bastante extraño por lo que nos narra. Entonces, después de que habían muerto todos estos hombres, de que la gente estaba ya contaminada con esa plaga, con ese virus, entonces un hombre, uno de los israelitas, vino y presentó una madianita a sus parientes a la vista de Moisés y a la vista de toda la congregación de los israelitas que lloraban a la puerta de la tienda de reunión. Estaba toda la congregación, Moisés y el pueblo, llorando por la muerte de algunas personas, por la plaga, por lo que estaba ocurriendo. Y aparece este muchachito con su nueva novia madianita y entra con ella a la mano al campamento. Y antes la presenta, les dice: miren ahora a mi esposa, miren ahora a mi novia, orgulloso de lo que estaba haciendo. Y se fue a tener relaciones sexuales con ella. Miren lo que dice el texto. Cuando lo vio Finés, hijo de Eleazar, este es el nieto de Aarón, hijo del sacerdote Aarón, se levantó de en medio de la congregación y tomando una lanza en su mano, fue tras el hombre de Israel, entró en la alcoba y los traspasó a los dos, al hombre de Israel y a la mujer por su vientre, y así y solo así cesó la plaga sobre los israelitas. A Finés, el nieto de Aarón, le hirvió la sangre cuando vio esta situación. Todo el pueblo llorando, todo el pueblo apartando, sufriendo las consecuencias del pecado. Y llega este hombre a presentar a su nueva novia madianita. Y Finés fue el único que se levantó de allí a ser radical con ese pecado. Y hoy, ¿sabe cómo lo tildaríamos a Finés? El fanático, el retrógrado, el que le lavaron la cabeza en la iglesia por ser radical con el pecado. Y fue y cogió una lanza y los mató por inmorales. Y cesó la plaga del pueblo de Israel. Tenemos que ser radicales con eso. Seamos totalmente radicales con el pecado y la inmoralidad sexual. Mire, si usted tiene que apagar, desconectar el router de su casa a las 6, 7 de la noche, desconéctelo. Si tiene que sacar el computador, el televisor de su habitación, sáquelo. Si tiene que renunciar a su lugar de trabajo porque hay una mujer, un hombre que le produce cosas, salga de allí. Pero sea radical con la inmoralidad sexual. Huya de eso. Huya de todo lo que lo aparte del Señor en esta área. Sea totalmente radical. Y la gente lo va a tildar. Y la gente le va a decir: no sea tan fanático. Le van a dar consejos de: no, eso lo puede hacer de otra manera más suave. Eso lo puede hacer de a poquitos. No. Ante pecados graves hay que tomar decisiones fuertes. Y le repito eso: ante pecados graves hay que tomar decisiones fuertes. Huya de eso. Finés fue el radical aquí. Y mire lo que le dice el Señor por ser tan radical. Entonces, versículo 10, el Señor dijo a Moisés: Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha apartado mi furor de los israelitas, porque demostró ¿qué? Su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los israelitas. Por tanto, dile: ciertamente yo le doy mi pacto de paz, y será para él y para su descendencia después de él un pacto de sacerdocio perpetuo, porque tuvo celo por su Dios e hizo expiación
por los israelitas. Dios se alegró con la radicalidad de este hombre y lo bendijo y le dio un pacto de paz. Dios se alegra cuando eres radical con el pecado. Hombres, no todos luchan con el tema sexual. Eso es algo que se nos ha dicho, pero no todos luchan con eso. Pero tenemos que ser muy intencionales los que tenemos luchas con esa situación. En limpiarnos, en abandonar esas prácticas, en cuidarnos de los lugares que frecuentamos, en cuidarnos lo que vemos. Cuidado con sus redes sociales, hombres y mujeres. Están plagados de videos de contenido sexual. Limpie sus redes, limpie lo que ve, limpie lo que consume. Mire, esos aparatos saben lo que usted quiere ver o lo que le da clic o a donde termina viendo más tiempo y le termina enviando lo mismo, el mismo contenido. Entonces, si usted un día está bajando su celular y ve a una mujer bailando en ropa interior, el aparato lo lee como que a usted le interesa eso y le sigue enviando más videos de esos. Se llama el algoritmo. Limpie sus redes de eso. Si tiene que cerrar Instagram, si tiene que cerrar TikTok, ciérrelos. Pero huya de la inmoralidad sexual. Sea radical con eso. Sea radical. Nuevo Testamento, 1 Corintios capítulo 10, versículos 6, 8, dice lo siguiente: estas cosas, lo que acabamos de leer, la muerte de estas personas, sucedieron como ejemplo para nosotros, a fin de que no codiciemos lo malo como ellos lo codiciaron, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y en un día cayeron 23,000. Estas cosas, versículo 11, les sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes ha llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Me encanta este versículo 3 para los que están luchando con ese tema. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Fiel es Dios, que no permitirá que ninguno de nosotros sea tentado más allá de lo que podamos soportar. Es decir, que esas tentaciones que vienen a usted, Dios sabe que usted las puede soportar, pero es usted el que termina cediendo ante ellas. Pero Dios sabe que usted las puede soportar. Confíe en lo que el Señor le está diciendo, usted lo puede soportar. Sino que con la tentación proveerá también la vía de escape. Qué misericordioso es el Señor, ¿no? Qué hermoso es el Señor. Aún en la dificultad de la tentación, Él mostrará el lugar para que huyas. ¿De qué manera? Voy a ser un poquito especulativo, pero cuando usted está tentado a pecar en esa área, de mil maneras el Señor hace que usted pueda distraerse de eso y pueda huir. A veces con un mensaje de WhatsApp inesperado, a veces con una visita inesperada, a veces con cosas que usted ni se imagina que puedan ocurrir. Eso es la salida que Dios le está diciendo para que usted huya de ahí, para que salga de ahí. Dios obra de maneras misteriosas por amor a sus hijos, a fin de que puedan resistirla. Primera Tesalonicenses 4, del 3 al 7 dice: porque esta es la voluntad de Dios, su santificación, es decir, que se abstengan de inmoralidad sexual, que cada uno de ustedes sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor, no en pasión degradante como los gentiles que no conocen a Dios, que nadie peque ni defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es el vengador en todas estas cosas, como también antes les dijimos y les advertimos solemnemente, porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino a santificación. Esa es la voluntad de Dios. Hay mucha gente que pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? La voluntad de Dios para tu vida es que te alejes de la inmoralidad sexual. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Y sé que algunos están luchando con el tema y me podrán decir: pastor, mire, realmente quiero dejarlo, realmente quiero apartarme de eso, pero no puedo.
y lo he intentado, y cuando me aparto de eso puedo durar 1 mes, 2 meses alejado de esa circunstancia, pero después vuelvo y caigo, y yo con qué cara vuelvo delante de Dios. Sé que hay personas que están luchando con eso, pero le doy un secreto: abandonar un pecado no es un arte de magia. Dios a veces hace el milagro de quitar el pecado que hay en nosotros en algún área, sí, pero normalmente no funciona así. Normalmente lo que usted tiene que hacer es reconocer que usted es un pecador en esa área, que usted es débil. Ser intencional en alejarse de todo lo que lo debilita conforme a ese pecado. El que es inmoral sexual, ya le dije con qué debe abandonar. Pero el que está luchando con el alcohol sabe que debe abandonar. El que está luchando con el chisme sabe que debe abandonar. Ser intencional en dejar eso. Y en esa diligencia en la que usted obra para apartarse del pecado, Dios también está obrando en usted para ayudarlo a alejarse de ese pecado. Abandonar un pecado por nuestras propias fuerzas es muy frustrante. No lo vamos a poder hacer. Pero el orden bíblico es que busquemos primero a Dios, oremos, leamos la Escritura y Él mismo nos limpia, y cuando nos demos cuenta ya habremos abandonado ese pecado. Ese es el orden. Juan capítulo 8 versículo 34 al 36. Le pido el favor que se ponga en pie y leemos este pasaje. Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí permanece para siempre. Así que, si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Si estás esclavo de algún pecado, ve a Cristo. Si estás luchando con la inmoralidad sexual, ve a Cristo. Preséntate delante de Él y Él te hace libre. La gracia del Señor está puesta sobre el mundo. Él está dispuesto a perdonarte tu inmoralidad. Él está dispuesto a perdonarte en el pecado más grotesco que hayas cometido. Él está ahí listo para perdonarte. Acércate a Cristo y Él te perdona. Él te hace libre de ese pecado. Oremos al Señor.